día para todos. Seguimos buscando el origen de este coronavirus que tiene aterrado al mundo entero, a gran parte del planeta. Seguimos escuchando todas las voces, las que llegan desde adentro y las que llegan desde afuera de China, porque Wuhan está nuevamente en el centro de la polémica y ese laboratorio es el misterio al que muchos apuntan y el que todos queremos descifrar. Gustavo Carabajal, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, y ahora se suman las denuncias contra el gobierno chino. En este caso se trata de Human Rights Watch, el Observatorio de los Derechos Humanos a nivel mundial, que acusó por violaciones durísimas contra los derechos humanos de los habitantes de China al Partido Comunista de ese país que está a cargo del gobierno. Además de Estados Unidos, se han sumado las voces y las denuncias contra China de parte de Alemania, de Francia, Inglaterra y también de Australia. Pero atención con esta denuncia. Directamente el Organismo Mundial de los Derechos Humanos ha denunciado al gobierno chino por severas violaciones a los derechos humanos de los propios habitantes de ese país. Bueno, ayer tuvimos desde China un testimonio más que importante sobre cómo ven también allí adentro lo que el mundo está diciendo y principalmente lo que con tanta fuerza Estados Unidos está diciendo por estos tiempos. Sin ir más lejos, fue el domingo pasado, hace menos de 48 horas, cuando el secretario de Estado norteamericano aseguró que hay enorme cantidad de pruebas contra China. Hoy vamos a tratar de conocer parte de esa enorme cantidad de pruebas a la que se refiere Estados Unidos. Pero quiero comenzar con este material que sigue filtrándose del gigante asiático y que intenta revelar de algún modo qué pasó en ese laboratorio de Wuhan. Mirá. Ciudadanos chinos revelaron por internet la cantidad alarmante de pacientes que vieron recientemente en el hospital afiliado de la Universidad Médica de Harbin. Un video publicado en línea el 7 de abril mostró a los pacientes que esperaban para registrarse en el hospital. La larga fila tenía cientos de metros. El camarógrafo indicó que eran pacientes que tenían citas. Los pacientes sin cita previa no podían pedir tratamiento ese día. 哈尔滨医大医院啊，预约挂号，没有预约号的不让进，就不要排了。现在排的特别多人，应当得几个小时能进去。 El 13 de abril, el número de pacientes filmados fue mayor. La fila iba desde el patio del hospital hasta la calle. El camarógrafo estimó que había entre 5.000 y 6.000 pacientes en la fila. 哈尔滨医大医院门诊看病的人就这么多，院里已经排不下了，排到外面了，排到大直街上，大直街上都是人，都是看病的队伍。初步查了一下，大约得有5、6千人吧。 Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, se convirtió en el principal foco de atención en China. Más de 2.000 chinos que viven en Rusia regresaron a China en las últimas 3 semanas. Muchos fueron enviados a Harbin para aislamiento y observación médica. Bueno, a ver, algunos datos importantes que ya quiero comenzar a desarrollar con nuestros especialistas. Por un lado, China no descarta un conflicto armado con Estados Unidos, Gustavo Carabajal. Por eso, cuando decimos esto está escalando, esto está tomando mayor fuerza, no es solamente por las declaraciones que llegan desde el resto del mundo o desde ciertas potencias del mundo contra China, sino la propia respuesta de China. Quiero repetir lo que está allí en pantalla. No descartan un conflicto armado con Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esta declaración? Porque el gobierno chino advierte, y lo notó desde hace un tiempo importante, que hay una creciente hostilidad en las declaraciones de parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra China. Entonces, acá no es solamente como explicaba Pablo Fernández, como explicó Manuel Castro, Marina De Lucci, todos nuestros compañeros que se han referido a este tema, no es solamente la guerra económica. Esto
puede llegar a alcanzar también una escalada a nivel bélico directamente, a nivel armamentista, a nivel de que Estados Unidos pueda mandar un portaaviones a la costa del mar oriental de la China, a que China a su vez amenace con también algún tipo de represalia por esa maniobra. Así que esto no es solamente una cuestión bacteriológica, sino también puede ser una cuestión bélica y armamentista. Tengo más material de China. Melina de Luz, estás del otro lado. Te saludo. Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días, Federico. Buenos días para todos. Escuchá esto, Meli. Un informe interno, como decía Carabajal, advierte de que Pekín enfrenta una ola creciente de hostilidad, exactamente a raíz de este brote de coronavirus, que podría llevar a las relaciones con Estados Unidos a una confrontación. Esto lo revela la prestigiosa agencia de noticias Reuters, tan importante en todo el mundo. Este informe, estoy leyendo aquí la información, que fue presentado a principios de abril por el Ministerio de Seguridad del Estado a los principales líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping, concluyó en que la molestia global contra China está en su punto más alto desde la represión del año 1989. ¿Qué datos tenés vos? En el año 1989 fue la masacre en la plaza de Tiananmen, donde los chinos mataron a más de 30.000 personas. Nunca se pudo saber cuánta gente murió en esa plaza. Por eso mismo estaban ustedes mismos comentando antes con respecto a la Organización Mundial de los Derechos Humanos. O sea, ellos lo que tienen es una habilidad de poner a su favor acontecimientos históricos donde ellos fueron los que reprimieron al pueblo. Esto, están hablando de 1989, es una aberración total. Pero aparte de esto, sí, lo que estaban diciendo, Federico, es completamente una bomba, porque el mismo periódico del Global Times, que es un periódico chino, que es el Partido Comunista, sentenció a Pompeo diciendo que era un mentiroso y que cómo podía ser, que Pompeo es un hombre muy conocido porque es cristiano en Estados Unidos, sí, y que él mismo está traicionando con mentiras a su propia religión. O sea, China sale directamente a tratar de mentiroso al secretario de Estado norteamericano, que dijo que tiene enorme cantidad de pruebas sobre que supuestamente ese laboratorio fue el escenario y la cuna de este coronavirus. Fíjate lo que decía, como resultado dice que el país se va a enfrentar a una ola de percepciones contra China que lidera Estados Unidos y necesita estar preparado en el peor para los casos de una confrontación armada entre dos potencias. Esto es del informe que estamos mencionando. El informe fue elaborado por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, un grupo de expertos del Ministerio de Seguridad del Estado, que es el principal órgano de inteligencia de China. Por eso es grave. Ya se habla de conflicto armado y la advertencia sale desde China para Estados Unidos. Sí, por ahora es una batalla dialéctica entre Estados Unidos y China por el famosísimo laboratorio de Wuhan. Yo no quisiera estar en los zapatos de la doctora Xi Jinping. Este fin de semana yo estuve siguiendo a algunos tuiteros chinos y estaban diciendo que ella se había fugado, que estaba en Francia, después salieron a desmentir. O sea, realmente se puede producir, como lo anunció Pablo, nuestro compañero Pablo Fernández, sí, venía diciendo que él pensaba que iba a ser una cuestión bélica, porque son las dos potencias más grandes del mundo, que también se están peleando por otros factores económicos como el 5G, como Huawei, como un montón de factores económicos, y encima con este coronavirus que ha debilitado muchísimo la economía de Estados Unidos, se siente muy debilitado, y Trump necesita comprobar que el virus lo crearon los chinos, porque de esa manera todos los juicios que él está haciendo y los juicios del mundo entero caerían sobre China, y debería, a través de la Haya o de la organización que corresponda, debería rendir cuentas y pagar. Claro. Fíjate lo que viene, es más material que se ha filtrado, que estamos presentando desde hace varias semanas, y dijimos, tenemos todas las voces, vamos a contactarnos como venimos haciendo con Estados Unidos, también lo hacemos con China, y ustedes sacan las conclusiones, fíjate.觉得人就可以跟动物一样说关就关，说工作然后让他们放出去工作吗？大家好，我是张长，我现在在一个社区的卡点这边。张长
Una mujer disidente que vive en Shanghái se puso en peligro de ir a Wuhan después de que la ciudad fuera cerrada. Su plan era investigar y transmitir la situación local como periodista ciudadana. Está indignada porque el gobierno chino priva de manera casual los derechos básicos y la libertad de los residentes de Wuhan en nombre del control de la epidemia. 跟牛跟马一样，不吃草的拉回圈里边，吃草的拉放出去，是这样子吗？再不听话用鞭子打，是这样子吗？可以这样对付老百姓吗？我要表达我对这个政府的抗议，持续的抗议。Melina, ¿qué estamos viendo? Sí, nosotros estamos viendo una realidad. Yo también entiendo que hay gente que vive en China que vos llamás, que son argentinos, y cuando yo fui a China también te tratan bien. Nosotros siempre estamos apuntando al Partido Comunista Chino y al perjuicio que trajo esta pandemia hacia toda la humanidad, como bien lo repetís vos, como bien lo repite Gustavo. No tenemos nada en contra del pueblo chino y lo que queremos es esclarecer realmente qué pasó. Y en un punto mostrando todo esto, estamos defendiendo los derechos humanos. Ayer teníamos un testimonio muy importante, Meli, desde China, que aseguraban el virus fue una mutación que llevó 17 años, que su origen nada tiene que ver con un laboratorio ni con una mala intención. Sí, yo lo entiendo perfectamente, porque cada persona tiene una parte de su verdad o de su vivencia o de lo que le toca pasar. Él además creo que era un científico o un investigador. Ayer, un investigador. Entonces, científico, sí, sí. Cuando uno va a vivir a China, el pueblo chino es tan amoroso y te tratan tan bien, te sentís cómodo y hasta en un punto, si no tenés una visión un poquito más allá. Yo tuve un año, ahora mismo estoy subiendo y gracias a todos los que nos siguen en Instagram y en las redes sociales, cosas de hace un año. Yo estuve en China hace un año cuando Xi Jinping estaba cerrando las negociaciones por la ruta de la seda en todo el mundo. Entonces, no se puede medir con la misma vara lo que es el pueblo chino y la amabilidad de esa gente, pero también por que nunca estuvo en discusión, Ese punto nunca estuvo en discusión. Aquí se está hablando de otra cosa, nada que ver con la gente que vive allí, que sufre también el coronavirus, como tantas otras cosas. Gustavo Carabajal lo has dicho más de una vez. Ahora, a mí me llama la atención la insistencia de Estados Unidos, digo. Esto es cada vez más constante, directamente apuntan con total seguridad. Hasta hace una semana era la no difusión el tema, ¿no? El ocultamiento de la información. Ahora, el domingo nos sorprendemos con la palabra creación del virus. Bueno, esto sí que es un paso más adelante. El documental nos lo está mostrando de una manera cronológica. Claro, ahora ya directamente no son solo periodistas, son las autoridades norteamericanas. Y además, ¿qué autoridad? Claro. ¿No? Digamos, el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que además siempre fue prudente. A mí lo que me sorprendía, y ayer lo remarcaba, que este funcionario de la administración Trump es uno de los más prudentes, no es de la línea dura que maneja el presidente o el propio vicepresidente Mike Pence. Mike Pompeo es un reconocido moderado, por eso fue puesto justamente en ese lugar y por eso también sorprende que quien está al frente de la diplomacia de los Estados Unidos haga semejantes declaraciones. Uno recuerda ejemplos nefastos en la historia norteamericana con George Bush hijo, con su vicepresidente, con su ministro de Defensa, que habían inventado la cuestión de los arsenales nucleares en Irán y en Irak, y por eso habían invadido sobre todo Irak. Pero acá parece tener algún viso de realidad lo que está diciendo el secretario de Estado norteamericano, teniendo en cuenta que hay pruebas. A ver, acá hay un laboratorio dedicado a la investigación de los virus que está en Wuhan. Un laboratorio que Estados Unidos sabe a qué se dedica porque lo financió en su momento, porque era barato ahí hacer este tipo de desarrollos. Y además
convengamos algo. ¿Dónde empezó este virus? En Wuhan, en China. Ahora, en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud salió con los tapones de punta contra Donald Trump a contradecirlo directamente y a hablar nuevamente del origen animal de este coronavirus. Ya nos vamos a meter también con la OMS porque también indudablemente tiene mucho para explicar, aseguran, en el peor momento de relación con los Estados Unidos porque Estados Unidos cerró la canilla y no financia más, al menos por el momento, a esta organización, a la que acusa de haber ocultado la pandemia y haber reaccionado muy tarde, causando tantísimas muertes en el mundo. Pero fíjate el próximo material, hay mucho más, ahí tenemos todas las voces, dale. Según una nota de Guangzhou Nolan Fine Chemical Co. del 11 de abril, un testeo masivo del virus del PCC entre la población africana local identificó a más de 1.000 personas infectadas hasta el 10 de abril. Videos mostrando a la policía llevándose a los africanos a hacer cuarentena, propietarios desalojando inquilinos africanos y restaurantes negando el servicio a los negros han estado circulando en internet desde entonces. La policía local supervisa el desalojo para evitar el retorno. Todo el mundo está afuera. Mira la policía china. No nos dejan descansar. Nos echan de nuestra casa. No tenemos a dónde vivir. Nos están empujando. ¿Por qué? La policía se lleva a un negro a hacer cuarentena. Una persona negra con coronavirus fue identificada al otro lado de la calle. Un empleado dentro de un McDonald's muestra una nota que dice: no se permite el ingreso de personas negras al restaurante. Muchos negros fueron desalojados por los propietarios chinos, independientemente de que dieran positivo o no al virus del PCC, dejándolos sin hogar en las calles. Como uno de los centros de comercio exterior de China, Guangzhou tiene la mayor población negra de Asia. Muchos se convirtieron en residentes a largo plazo. ¿Por qué Guangzhou tiene la población más alta de negros de Asia? Porque es la fábrica de las cosas truchas del mundo. Entonces, todos los etíopes y todas las personas que viven en África, en el norte de África, sí, vemos acá también en la calle vendiendo cosas truchas. O sea, sí, a China no le importa perjudicar a las grandes compañías, Gustavo, como, bueno, vamos a armar Capitón, Gucci, no sé qué. Y además es un país absolutamente racista. Entonces, sí, todas las personas que compran cosas sí, truchas en el mundo Meli, se proveen de China. Meli, es muy racista la sociedad y sobre todo el Estado chino, ¿no? Exactamente, pero ellos tienen mano de obra prácticamente esclavizada, porque si vos vieras cómo trabajan en esta fábrica china, realmente... ¿En qué ciudad es? Guangzhou se llama, es muy cerca de Hong Kong. Lo que hacen estas personas es, van a Hong Kong, y de Hong Kong vos tomás un tren, en 3 horas estás en Guangzhou, que es donde se ponen todas las ferias mundiales, donde la gente va a comprar cosas. Pero además de vender las cosas que se fabrican en Yiwu, que es en otra parte de China, que ahora hay un tren que va de Yiwu a España y de Yiwu a Inglaterra, son 18 horas, y es el tren más largo de la historia. Este Guangzhou, que está tan cerca de Hong Kong, es un centro de ventas, pero increíblemente fantástico, que no lo puedes creer, pero ahí se fabrican todas las cosas truchas. ¿Por qué sale la Organización Mundial de la Salud a contradecir a Trump en este momento y nuevamente habla del origen animal de este COVID-19? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene que cubrirse su propia espalda, porque la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, con su director Tedros, viene ocultando esto junto a China desde hace meses. Fíjate que el brote fue en noviembre y la Organización Mundial de la Salud hasta enero no habló y dijo que no cierran las fronteras. Por eso Trump también tiene un enojo tan grande, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que este virus no se transmitía de humano a humano, mientras Taiwán estaba diciendo, ojo, que esto es una neumonía completamente diferente de transmisión entre humanos. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud nos sale a apoyar a China, que ya la está apoyando desde antes, echa por tierra la teoría de los chinos. O sea, ahora va con todo con China, vos decís. O sea, todas las fichas están jugadas para China y no hay modo de salir de esa situación. En esa situación estaría la OMS.
Exacto, Federico, es lo que decís vos y lo que venís repitiendo, porque si no se pone del lado de China, está del lado de China desde la hora cero, estaría autocomplicándose porque los juicios también irían sobre ellos. Lo primero que hace Donald Trump es retirarle, como lo dijiste recién, su subsidio, que son casi $500 millones. Sí. ¿Qué hace China? Le refuerza con $30 millones. Recordemos que China tiene unas inversiones multimillonarias en Etiopía también, ¿no? Pero en realidad la Organización Mundial de la Salud no puede dar marcha atrás. Tengo otro material que llega desde China, en minutos Manuel Castro también, pero quiero reiterar este tema que vendíamos recién en el inicio del programa. China no descarta un conflicto armado con Estados Unidos. Esto sale directamente desde el gigante asiático, por eso digo, el tema viene escalando, Melina. Conflicto armado, ya se habla de manera oficial de ese tema. Sí, la situación es muy grave porque ahí sí que lamentaríamos una cantidad de vidas. O sea, recordemos que son los dos países más potentes del mundo y recordemos que China tiene un montón de puntos estratégicos en el Océano Pacífico. Bueno, se acaba de comprar un puerto en Sri Lanka, o sea, tiene muchas bases militares. O sea, no sería una guerra muy fácil para Estados Unidos, a pesar de que tiene Guam, donde yo estuve trabajando, que es muy cerca de China y es una base militar que vos llegás ahí y decís, ¿dónde estoy? Porque realmente son todas misiles y bueno, militares. O sea, me asombró muchísimo estar en Guam, pero va a ser una guerra complicadísima y con muchas pérdidas humanas. Esta advertencia que está en pantalla surge de un informe interno chino advirtiendo sobre esta situación y que fue reflejado nada menos que por la agencia internacional Reuters, tan prestigiosa de noticias en todo el mundo. Grave, preocupante. En Japón ayer sacaba unos aviones caza que decía que era para luchar contra los extraterrestres. O sea, eso yo no me lo creo tampoco. O sea, Japón también está con una alerta militar muy grande y está tratando de simular que son aviones caza que los está preparando para luchar contra los extraterrestres. Es una cosa tan insólita y tan ridícula que no es creíble. Quédate, Meli, quédate porque hay más material. Estamos buscando el origen del coronavirus. China se defiende, advierte, Estados Unidos acusa, en el medio el Reino Unido, Francia, Alemania, y vos sacá tus conclusiones, dale. Chen Qiushi tiene 34 años y es un abogado y activista chino. Esta no es la primera vez que realiza un reportaje independiente en China. Fue llevado a interrogatorio luego de haber estado en Hong Kong para ver la protesta en persona, porque dudaba de la cobertura de los medios de comunicación estatales chinos que calificaban a los manifestantes como alborotadores. Luego de enterarse del brote, viajó en tren desde Beijing a Wuhan, justo antes de que la ciudad fuera bloqueada. Fue uno de los primeros ciudadanos chinos en revelar la verdadera situación de Wuhan por internet, y lo que encontró fue atemorizante. Esta es la madre de Chen Qiushi anunciando su desaparición. 我是秋实的妈妈，我在这里恳请广大网友，尤其是武汉的朋友，帮我个忙，帮我找找秋实，他到底是什么情况？请大家帮忙，谢谢。Xu Xiaodong es un experto en artes marciales mixtas y amigo de Chen Qiushi. 秋实为了大家，连命都不要了去武汉，受着他妈的病毒的折磨，还他妈被警方带走，你们居然高兴。 Luego de la desaparición de Chen Qiushi, publicó evidencia reveladora de que su desaparición no tenía que ver con la cuarentena, como alegaban los funcionarios chinos. Estos son los puntos importantes. Chen Qiushi no está en cuarentena. Un residente local de Wuhan fue hasta su alojamiento y no encontró a nadie.
这是第一个视频，证明什么？证明秋实已经不在他的住处。我再说一遍，我为什么说徐晓东已经把秋实给暴露了，他的住址给暴露了？我没暴露，秋实已经被带走了。这个住。El barrio en el que estaba Chen Qiushi no mostraba signos de cuarentena, a pesar de las declaraciones hechas por los funcionarios locales. Antes de su desaparición, nunca mostró ningún síntoma del virus del PSC. 从来就是没有超过36.6度，都是正常的，36.4度啊，这样就是强调他被隔离前身体的正常。Su teléfono celular ha estado inactivo desde su desaparición. 那秋实为什么手机打不了？因为所有隔离的是不可能把手机还是失联状态，现在是关机了。昨天一直都是通，但是他不接，今天就是关机。我一段一段的啊。那么手机已经是被关机了，就意味着秋实的手机是被强制没收。Bueno, los distintos materiales que van llegando. 3 temas para vender, pero antes, Gustavo, tu reflexión. Sí, vuelvo con el tema de los celulares. Acá lo marcan en este video. ¿Qué pasa con los celulares apagados? Efectivamente, en China hay 20 o hubo 20 millones de celulares apagados, teniendo en cuenta que esos celulares los utiliza el gobierno chino para, como siempre definen nuestros compañeros, esta especie de Matrix, controlar a todos los ciudadanos. Esos 20 celulares corresponden efectivamente a 20 personas a 20 millones de personas que han desaparecido, a 20 millones de personas que cambiaron de repente su celular, porque hago hincapié en lo que se marcaba en este video, ¿no? El celular de esta persona, la desaparición está íntimamente vinculada con el apagado del celular. Enseguida quiero saludar a Manuel Castro. Enseguida con Majo Sarasola también mucha información para compartir con todos ustedes. Enseguida la nueva ruta de la seda. Y la pregunta, ¿el coronavirus viajó por esa ruta de la seda? Pero 3 temas importantes. Reitero lo que venimos diciendo. En primer lugar, China no descarta un conflicto armado con Estados Unidos. Esto es muy importante. Es un informe interno chino que advierte que Pekín enfrenta una ola creciente de hostilidad a raíz del brote de coronavirus y que podría llevar a las relaciones con Estados Unidos a una confrontación. Esto directamente lo revela la agencia Reuters. Este informe, presentado a principios de abril por el Ministerio de Seguridad del Estado a los principales líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping, concluyó que la molestia global contra China está en su punto más alto desde el año 1989. Como resultado, dice que el país se va a enfrentar a una ola de percepciones contra China que lidera Estados Unidos y necesita estar preparado en el peor de los casos para una confrontación armada entre esas dos potencias. Esto lo dicen fuentes familiarizadas con el contenido del informe que hasta el momento, se negaron a ser identificadas por lo delicado de este asunto. Este informe fue elaborado por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, un grupo de expertos del Ministerio de Seguridad de Estado, el principal órgano de inteligencia del gigante asiático. Por un lado este tema. Por otro lado, hablando de medios prestigiosos, el New York Times, atención, que dice que la vacuna china no va a servir. Así que desde China a Estados Unidos, de Estados Unidos a China, vean cómo vamos reflejando lo que pasa en un extremo y en el otro. China convirtió su vacuna en una prioridad nacional, aseguran, aunque no ha revelado detalles del gasto. Un alto funcionario dijo que una vacuna para uso de emergencia podría estar lista para septiembre. Dicen que el régimen presiona a laboratorios para que ganen la carrera mundial que podría mejorar su imagen después de este brote. Sin embargo, no cumplen con las normas básicas de la seguridad para avanzar con ensayos. ¿Quién dice esto? Lo dice un artículo publicado por el prestigioso New York Times que recuerda la mala praxis con bebés que generó un escándalo y una ola de indignación nacional en 2018. Así que con este tema también le cae Estados Unidos a China y China, Gustavo, va a responder sin dudas. Exactamente, y ya están preparados los escenarios de guerra posibles entre Estados Unidos y China. Pues tanto Estados Unidos como el gigante asiático tienen entre sus altos mandos militares y también sus propios gobernantes cómo sería el posible escenario de una confrontación bélica
entre Estados Unidos y China. Ahí perdemos todos, ¿eh? Y la ONG Human Rights, Derechos Humanos, le pidió al gobierno de China que acabe el trato discriminatorio. Esto dice esta ONG, que recibirían los africanos en el contexto de la pandemia del coronavirus, al tiempo que reclamó a las autoridades proteger a los africanos y a las personas de ascendencia africana en toda China de la discriminación en empleos, en viviendas y en otros ámbitos. Según la organización, a principios de abril 2020, autoridades chinas allí en la provincia de Guangdong, que tiene la comunidad africana más grande, iniciaron una campaña para hacer pruebas diagnósticas del coronavirus a los africanos y por la fuerza. Esto lo dice Human Rights. China, por supuesto, se va a defender. Exactamente. ¿Sabes qué estaba pensando, Federico? Recién veía la imagen partida con la figura de Donald Trump y de Xi Jinping. Pensar que estos dos líderes mundiales hace 1 año y medio estuvieron compartiendo una cena en Buenos Aires. Solamente eso. Hace 2 semanas, el presidente Donald Trump, en medio de las acusaciones y de la tensión que hay, aseguró: seguimos manteniendo una buena relación con China. Esas fueron las palabras. Melina, vos estás del otro lado, también lo escuchaste al presidente Trump. Sí, exactamente. Donald Trump dijo eso porque China le estaba mandando respiradores, barbijos y una cantidad enorme de suministros que Estados Unidos no tenía la capacidad de producir de manera inmediata para poder controlar y para poder frenar un poco la pandemia. Suministros médicos. China le estaba mandando todo lo que los médicos necesitan para trabajar, todas las máscaras de protección. Entonces, bueno, a Trump no le queda otro remedio de decir que bueno, que las cosas no estaban tan mal, pero ahora que ya tiene un poco bajo control, digamos, porque también tenemos que recapacitar y pensar que Trump se quedó un poco lento en la reacción y que nunca pensó que iba a ser tan fuerte el virus, pero por otro lado China ocultó. No solamente no pensó que iba a ser tan fuerte, de algún modo lo ninguneó en un principio al virus. Exactamente. Casi como Boris Johnson, y no te digo como Bolsonaro porque lo de Bolsonaro es escandaloso, pero Boris Johnson actuó del mismo modo, ¿eh? Bueno, Trump por ahí fue también. Pero después el un desastre. par de días, hay un informe elaborado con 5 agencias de inteligencia occidentales que son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que forman una alianza conocida, ellos forman el Five Eyes, que están también acusando a China por ocultar la información con el brote del coronavirus. O sea, no es tan fáciles las cosas para China, porque si se arma una guerra, Estados Unidos va a tener aliados. Estos del Five Eyes seguramente van a ser los aliados bélicos. Quédate, Mary, por favor, conectada. Manuel Castro, si estás del otro lado, te saludo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinión te merece esta advertencia? ¿Preocupado, dijiste? Sí, mucho, sí. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto? Bueno, yo lo comentaba en 26 Internacional el año pasado, diversos archivos, y en enero yo hablaba de virus de diseño. En enero, antes. El tema de que vos señalaste muy bien, vos fijate, la credibilidad de China no está porque vos fijate que Tiananmen, que ocurrió hace 31 años, en el continente se desconoce, pero sí se conoce en Hong Kong. Mencionaste a Johnson. El P6 acaba de dar también un informe donde también se señala del escape del virus, que en un principio se habló de teoría de conspiración, pero ya todos apuntan a esa posibilidad. El tema es que el informe de China es que está viendo un crecimiento de hostilidad hacia China mismo, pero también Estados Unidos también se está preparando para eso. De hecho, hay algunos movimientos. O sea, abiertamente ya se están enfrentando. Hay tres. Abiertamente ya se enfrentan, esto ya es de alcance mundial. Dispara Estados Unidos, responde China, advierte China, responde el secretario de Estado norteamericano. O sea, la tensión viene creciendo y ahora entiendo también por qué decís preocupado. Ahora, recién dijiste, todos están hablando de que esto se pudo haber escapado. O sea, ¿esa es la versión más fuerte hoy en el mundo? No la creación con una intención y la propagación, sino que se pudo escapar. Sí, creación seguro. Les dicen escapado. Lo que pasa es que si vos decís directamente vas a un choque diplomático, por eso le dicen escapado, pero por eso le están pidiendo que dé información
porque la presión es cada vez mayor. Alemania le acaba de pedir explicaciones amenazando con represalias. Trump está ya estudiando represalias. Por ahora Trump siempre fue partidario de represalias económicas, pero las guerras comienzan desde un punto de vista económico y después terminan como ya todos sabemos. Estamos hablando de 3 grandes potencias. El mundo está dividido en 3 grandes potencias. Estados Unidos, Rusia, hay que ver qué es lo que va a hacer, y China. Vos hablaste de movimiento de los portaaviones. Estados Unidos tiene 19 portaaviones y 2 en construcción, el Gerald Ford y el John Kennedy. Y tiene 9 portahelicópteros. China tiene 2. Pero además también está la ruta de la seda y las presiones económicas, porque es el poder del dinero que ha llevado a China a ir buscando puertos, ferrocarriles, rutas, y que ha llevado a tener muchas manifestaciones en contra en distintos países. Recién mencionaron uno como Sri Lanka, también en Pakistán, también en otros lugares donde la población, por ejemplo, ha sido sacada de sus lugares y ha llevado a cabo protestas. ¿Por qué? Porque China necesita materias primas para seguir desarrollando. Yo quiero hablar ahora de la ruta de la seda, bien la mencionaste, pero fíjate tu título en pantalla. Hasta el momento las represalias de Trump son económicas. Esto es lo que estábamos titulando porque lo dijiste hace muy pocos segundos. ¿Y después qué puede pasar? Y una chispa. Como siempre ha pasado. Vos sabés que ustedes mencionaron... Manuel, te hago una pregunta concreta. Sí. ¿Cómo es un escenario de guerra, que esto lo deben haber planteado los mandos militares de Estados Unidos y de China, entre esas 2 potencias? ¿Cómo sería? ¿Sería a nivel nuclear? ¿O sería únicamente, empezaría primero con, te mando 2 o 3 portaaviones, te mando... ¿Cómo es? ¿O le puedes explicar a la gente ante qué peligro estamos enfrentándonos ahora, más allá del virus? El poderío nuclear, el poderío militar de los Estados Unidos sigue siendo superior al de China en cuanto a inversión. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una inversión anual de 700.000 millones de dólares y hasta ahora China tiene 181.000 millones de dólares, pero para 2030 posiblemente China pueda superar a Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario? De armamento nuclear estamos perdidos. Claro. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia, en todos. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre la Guerra Fría y la posibilidad de un enfrentamiento con los orientales. En la época de la Guerra Fría, ninguno se animó a dar el paso. ¿Y ahora? El tema es que esto ya casi de Nostradamus. Si aquí alguien da un paso hacia adelante, estamos todos perdidos. Manuel, claro. Presta atención, Melina, estás del otro lado. China publicó una breve animación titulada Érase una vez un virus, dicen burlándose de la respuesta de Estados Unidos al coronavirus, y para ello habría utilizado figuras parecidas a las de Lego para representar a los 2 países. Un guerrero de Xi'an y la Estatua de la Libertad, ambos con mascarilla. Es otra respuesta que llega desde China, por eso queremos conocer, siempre lo decimos. Toda la maquinaria propaganda. Las 2 voces, las 2 campanas. A ver, podemos ver ese material. Meli, estás del otro lado, ¿no? Melina. Escucha, fíjate esto que vamos a poner en pantalla también, Manuel, y ya lo hablamos entre todos. Esto llega desde China, dale. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show off. Time to lock down. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. It's airborne. It'll magically go away in April. Everyone stay at home. Violation of human rights. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. We wore masks. You lied to us. We made our data public. You kept everything secret. Your people are now dying. You didn't warn us. We said it was dangerous. You lied. April. We said it was airborne. You gave false data. Why didn't you warn us? We said it was dangerous. The virus is not dangerous, but millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct. Even though we contradict ourselves. Gosh, just listen.
listen to yourself? That's right. You lied. We did nothing for 3 months. And because the WHO agrees with China, we're cutting funding for the WHO. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you Americans. Your consistency. Este video que estamos viendo no es de un aficionado. Esto fue subido la semana pasada, el 29 de abril exactamente, al canal de YouTube de la Agencia Oficial de Noticias de China, Melina. Exactamente, yo también lo vi, Federico, y dije, no puede ser. Esto es una parodia, como que Estados Unidos no tomó las precauciones a tiempo, que Estados Unidos decía que la Organización Mundial de la Salud mentía, como que Trump no le hizo caso a la pandemia, ¿no? Es algo que les pasa a ellos porque están en el tercer mundo. Están completamente descalificando la actitud que asumió la Casa Blanca contra o con la pandemia. Realmente es muy de muy mal gusto, pero bueno, no me sorprende viniendo de la mano de los chinos. Es como están haciendo una broma, una parodia, diciendo que bueno, Estados Unidos está así porque ellos no escucharon a China y porque ellos pensaron que la Organización Mundial de la Salud estaba de acuerdo con lo que decían los chinos. Y más allá de que inicialmente Donald Trump no escuchó, porque esta es una realidad. No después sí reaccionó. Tarde. Minimizó. Por eso, digo, más allá de la burla, Manuel Castro, Gustavo, perdón, pero Trump no desde Estados Unidos primero se minimizó al coronavirus. Trump no fue culpable. No digo que sea culpable, pero digo, ¿se lo atendió al tema como correspondía? Ghebreyesus le dijo, la OMS le dijo que no era necesario cerrar la frontera. Sí. Después le dijo que la cerrara. Ajá. No, la OMS es responsable también, ¿eh? No, absolutamente, de ahí el enojo. Y volvió. De ahí el enojo, claro, de ahí el enojo. Bueno, pero digo, solamente se tiene en cuenta lo que decía la Organización Mundial de la Salud, digo, no hay otras medidas a tomar y a tener en cuenta en una situación tan complicada. O sea, Trump de cabeza fue con lo que dijo, se jugó todo a lo que dijo la OMS, a la cual un mes después directamente dejó de financiar. Claro, le sacó el 15% de unos 400 y pico de millones de dólares. Claro, pero hay un enfrentamiento aquí muy fuerte entre la OMS, que responde a sus mandos naturales, entre ellos China. Sí. Por más que digan que es que teorías de conspiración, eso es mentira, porque responden a capitales privados, donde mucho de ese dinero que se da a la OMS va a pagar sueldos, pero aquí hay un juego de intereses muy grande. Yo lo que quiero decir que esto es geopolítica. Comercio, dinero y la lucha por el poder, a ver quién en el 2030 es la primera potencia económica y militar mundial. Y una advertencia del no descartar un enfrentamiento, un conflicto armado que llegó en las últimas horas y que sin dudas sube la tensión. Te pido la ruta de la seda a las 10:51 de la mañana. Ayer comenzamos a presentar el tema, hoy queremos continuarlo. Fíjate, el coronavirus viajó por esta ruta de la seda que estamos viendo en pantalla. Este es el informe, dale. Con el puerto de En Don Juan se encuentran los fundamentos ideológicos de la nueva ruta de la seda de China. El anhelo por la grandeza del pasado y por esa superioridad sobre Occidente, que durante miles de años fue evidente para los gobernantes de China. Continuamos siempre a lo largo de este megaproyecto, con el que China quiere abarcar la mitad del mundo. Pasamos por la puerta de Jade, donde terminaba la antigua China y comenzaba el salvaje oeste. Si vas más al oeste, escribió el poeta Wang Wei, ya no tienes buenos amigos. Pero eso es precisamente lo que queremos hacer, continuar más hacia el oeste. Ya en la antigüedad, las puertas de China al mundo siempre fueron los puertos. Nada ha cambiado en esto, solo la dimensión. En Shenzhen subimos a bordo. Aquí comienza nuestro viaje por la ruta de la seda marítima. Este puerto es un gigante entre muchos. De los 10 puertos más grandes del mundo, 7 se encuentran en China.
Solo en Shenzhen se mueven cada año 25 millones de contenedores. Mercancías para el mundo. Sin embargo, a veces China se exporta a sí misma. Experimentamos esto en Camboya, nuestra primera parada. Sihanoukville. El balneario a donde van los chinos, en pleno esplendor. Donde ahora, entre tanto, se sienten como en casa. Sin embargo, para aquellos que crecieron aquí, de pronto el mundo en Sihanoukville se ha dado vuelta. Personas locales como Sri Johnny Visna, de algún modo ya no se sienten cómodos entre tantos extraños. Es terrible con tantos chinos aquí. No saben comportarse. Nuestros amigos ya se niegan a venir aquí. No tienen ganas de ver solo chinos a su alrededor. En un año todo ha cambiado. Los chinos se han apoderado completamente de nuestra ciudad. Al menos trabajan en ello y no pasa inadvertido. No se trata de una reforma superficial, es una remodelación completa. Ya no queda mucho del antiguo Sihanoukville. De ellos se ocupan trabajadores de China, material de China, planos de China. ¿Cómo funciona eso? Me quedo con esa pregunta final, Manuel Castro. ¿Cómo funciona eso, decía el documental? ¿Cómo funciona? Mirá, claro, vos sabés lo que te está dando a entender aquí es el choque cultural que está habiendo entre las poblaciones que además pertenecen a países que tienen necesidades económicas y que justamente el poder del dinero de China, que es mucho, es el que lleva a que muchos gobiernos acepten esa negociación. Pero ¿qué pasa? Se llevan a cabo unas transformaciones culturales muy fuertes, hay un avance brutal, no es sutil. Entonces, vos fíjate, ¿cuál es el puerto más importante de Grecia? El Pireo. ¿Sabes en manos de quién está? No, de los chinos. Es decir, los tipos han tomado África, van tomando cierta parte de Pakistán, empieza en Shenzhen, como bien decían ahí, termina en Duisburgo, en Alemania, y de ahí se expande. Esa es la nueva ruta de la seda, no la tradicional, le van todos los puertos. Pero es decir, no solamente China necesita expandirse hacia ciertos puertos con infraestructuras que ellos necesitan. Es como el Imperio Romano. ¿Te acuerdas del Imperio Romano? Claro. Que construía las calzadas y todos los caminos llevaban a Roma. Bueno, ahora todos los caminos van a llevar a Pekín. Entonces necesita todas esas rutas marítimas, ferroviarias y carreteras, no solamente para sacar sus productos, sino para que entren las materias primas. Son decenas y decenas de países del mundo que participan y que forman parte de esta ruta. ¿Gustavo? Sí, alguna vez tenemos que hablar acá y tratar el tema como de China como país colonizador. Son los nuevos colonizadores del siglo XXI. Hace más de 20 años, un autor sueco, Henning Mankell, escribió un libro que se llama El Chino. Y ahí revela claramente este escenario que estamos planteando hoy acá en Canal 26. El proyecto y ya el impulso colonizador y esclavizador de los chinos a nivel mundial. Mankell cuenta la historia del poder chino en África y también en Europa. Y otro detalle importante, el informe que mostrábamos antes, el video de la Estatua de la Libertad y el guerrero chino, fue revelado nada más y nada menos que por la agencia china Xinhua. Es la agencia estatal de noticias de ese país que tenía una corresponsalía en Buenos Aires, fue cerrada y ahora la corresponsalía está en San Pablo, pero es el máximo organismo difusor de la información del Partido Comunista Chino. Acá no se trata de un aficionado que preparó un video y que lo subió a las redes. Por eso lo estamos difundiendo. Porque llega directamente desde la cuenta oficial. Fíjate el artículo del País, del diario El País del año 2018, Manuel, y si está Melina la sumo. ¿Qué decía? La nueva ruta de la seda, el gran plan estratégico de China para sus críticos es un proyecto para dominar el mundo, pero para sus defensores, porque nos gustan las dos campanas, facilita el desarrollo
de regiones olvidadas. ¿Cuál es tu mirada, Manuel? Pero claro, pero eso es histórico. Eso ya lo decía Adolf Schulten, un arqueólogo e historiador alemán, cuando trataba el tema de los celtas en la península ibérica, y hablaba de cuando llegaban los romanos, decía, el colonizador siempre dice que trae todo lo mejor, no va a decir cuáles son sus verdaderas intenciones. Ya Mao decía, todas las guerras son económicas, y lo que yo te digo en esto, Federico, esto es geopolítica. Acá no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Fíjate el mapa que viene en la última reunión del Comité Central del Partido Comunista de China. La máxima dirección política del gigante asiático se propuso un objetivo estratégico, aseguran, ser una superpotencia en 30 años, para lo cual se usará como una de sus palancas propulsoras a esta nueva ruta de la seda, de la que estamos hablando desde ayer, este proyecto global de transportes e infraestructura de proporciones inéditas, que promete ser una auténtica revolución total en tránsito de pasajeros, mercancías, hidrocarburos y, por supuesto, altísima tecnología, Manuel. Claro, por ejemplo, en algunos lados China necesita construir represas y en esos países es donde viene el choque porque mucha gente le arruinó la forma de vida tradicional. Pero el tema que vos señalás muy bien es no solamente el tema económico. Vos para ser una gran potencia no solamente tenés que tener un poder económico grande, tenés que tener un poder militar grande. Y China va a los dos. ¿Por qué Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como la gran potencia, junto con la extinta Unión Soviética? Porque evidentemente tenía poderío económico, el dólar quedó como moneda, que China ya está dejando de usar el dólar. Ojo con ese tema. Sí. Ojo con ese tema. Ojo con ese tema. Tenemos una entrevista que fue realizada el año pasado. No se ha difundido demasiado. Melina De Lucchi, ya te escucho, estás del otro lado. De la agencia DW, prestigiosísimo medio alemán, a un periodista que se encontraba en Pekín y que precisamente hablaba respecto de esta ruta de la seda. Yo repito, un año antes de esta entrevista se planteaban dos realidades respecto de esta ruta de la seda. Los críticos decían que es un proyecto de China para dominar el mundo. Los defensores aseguran que esto facilita el desarrollo de las regiones olvidadas. ¿Quién dice la verdad? Fíjate este periodista allí en Pekín, qué es lo que comentaba. Pues es el mayor proyecto de infraestructuras promovido por un país en la historia y ridiculiza en cifras aquel plan Marshall estadounidense de después de la guerra. El proyecto nació casi casualmente en 2013 en un anodino discurso de Xi Jinping en una universidad kazaja. La pretensión original era solo desarrollar las atrasadas provincias occidentales chinas conectándolas con el centro de Asia. Pero tras la irrupción de Trump y su proteccionismo, China vio que era la oportunidad para erigirse en el paladín del libre comercio global. Y el plan hoy ya prevé que cubra el 65% de la población mundial repartida en un centenar de países de los 5 continentes, que cubra también un tercio del Producto Interior Bruto global y que mueva la cuarta parte de los bienes del mundo. Está a la altura de la megalomanía del presidente Xi, que pretende que sea su legado económico más perdurable. El proyecto, pues según algunos, conectará millones de personas, estimulará la economía global, levantará infraestructuras vitales en países pobres y, en general, hará del mundo un lugar más feliz. Y según otros, permitirá que China esquilme a los países en desarrollo, apuntale la vanidad de Xi, enriquezca solo a las empresas chinas y agudice esa pérfida influencia global de Pekín. No es raro que cuando está China de por medio, que las posturas sean irreconciliables. Precisamente de eso quiero hablar contigo, Adrián. Ya lo dices, China quiere aprovechar esa oportunidad, pero los críticos sostienen que lo que hace este megaproyecto es endeudar a los socios, sobre todo a los más pobres, y dar más poder, aún si cabe, a China sin dejar margen a la cooperación. Sí, esas son las críticas y de hecho países como Malasia o Tailandia ya han cancelado o reducido las obras pactadas porque eran inasumibles. También se critica que China estimule el libre comercio cuando aún mantiene barreras de acceso a su mercado. Todas esas reticencias quedaron subrayadas el mes pasado cuando China firmó el memorándum con Italia. Fue un hecho histórico porque es el primer país de la Europa occidental que se sumaba al proyecto. Y desde Bruselas acusó a Italia de romper la disciplina y a China de pretender dividir Europa.
Pekín se ha esforzado en las últimas semanas en rebatir todas esas acusaciones, ha insistido en que quiere una Europa unida y recientemente aprobó a la carrera la nueva ley de inversiones extranjeras que pretende facilitar el acceso de las compañías extranjeras a su mercado. En mi opinión, el éxito del proyecto está asegurado, primero porque no hay alternativas, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón ofrecen planes de inversiones comparables, y después porque no creo que ningún país en vías de desarrollo se oponga a que China le levante una central eléctrica o le ponga una carretera. Melina, escuchaba esta declaración, acusaban a Italia de romper la disciplina. ¿Cuál es el vínculo de Italia con la nueva ruta de la seda? Es muy grande porque China invirtió aproximadamente 60.000 millones de dólares en Italia para hacer reformas en el puerto de Trieste y también en el puerto de Génova. Entonces, por eso también hay mucho ruido con el tema de que el coronavirus haya pegado tan fuerte en Italia, debido a que hay 50.000 chinos viviendo en Italia, desarrollando estas obras que son mega obras. Acá Carabajal dice que sí. Repitiendo recién. Y además, como decía acá el periodista, China no solamente exporta su tecnología, sino también exporta su mano de obra, su gente, los planos son chinos, es todo chino. Entonces, eso forma un descontento también de el resto de la comunidad económica europea, porque le está quitando trabajo, puestos de trabajo, mano de obra. Pero recordemos también que China con esto, como decía Manuel, como decía Gustavo, quiere apoderarse del mundo, o sea, son los nuevos conquistadores. A ver qué dice Marcelo II, es periodista, está en Florencia, Italia, vive allí hace más de 20 años. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Federico, ¿cómo estás? Estamos analizando aquí el papel, parece preponderante, ¿no?, de Italia en la nueva ruta de la seda. Sí, bueno, de persona común te digo que es parte de lo que se dice. De la configuración de los complot y demás, que bueno, está bastante vigente el tema de Italia, incluso cuando salió a la luz toda esta información, Francia y Alemania estaban bastante enojados con el gobierno italiano que habían firmado esto con el gobierno chino. Pero bueno, yo creo que antes existía la verdadera y vieja ruta de la seda y con el tiempo se fue modificando. Y por todo lo que dice la gente y por todo lo que dicen los técnicos, aparentemente Italia firmó y es parte de la nueva ruta de la seda. Te quiere preguntar Melina De Lucci, analista internacional, está del otro lado. Meli, te escucha Marcelo II desde Italia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué lindo lugar que elegiste para darnos la nota. ¿Ustedes realmente ven gran población china? Vos estás ahora en Milán. ¿Ven población? ¿Ven ciudadanos? Disculpame, se escucha un poco mal. Fede, si me podés decir vos... ¿Vos creés que hay una gran cantidad de población china en Italia? ¿La podés ver, observar? Sí, mirá, yo me radiqué acá, que me vine a jugar al rugby en el 98, fin del 98. Y bueno, estuve siempre en Toscana, en Florencia, y existe al lado de Florencia una ciudad que se llama Prato, que era una ciudad textil al 100%, y hoy por hoy en la ciudad de Prato hay registrados oficialmente y en blanco 93.000 chinos. 93.000 chinos. En una ciudad. Sí, pero bueno, Gustavo, lo que quería explicar es que el dato generalmente viene triplicado. ¿Triplicado qué quiero decir? Que si hay uno en blanco, hay dos más en negro. O sea, pero en una ciudad, Marcelo, vos estás hablando que en una ciudad de Italia nada más están radicados estos 93.000 chinos. Sí. En una ciudad. La ciudad se llama Prato, incluso yo jugué un año ahí, una temporada. Sí. Pero como esa ciudad hay muchísimas, Incluso no solo en la ciudad, hoy por hoy es de dominio de todos, Internet y las grandes marcas, muchísimas ya no son italianas. Exacto. Pasaron a manos de ellos. Por ende viene por abajo, por arriba y por el medio la conquista, digamos, del pueblo chino. Es impresionante el dato que das, y aparte coincide con toda esta idea que hay de China de desembarcar en Europa.
Yo creo que ya desembarcó, no hace falta no desembarcarla. Mirá, te cuento una anécdota que en el año, ya ni me acuerdo, más o menos te estoy hablando de hace más de 15 años atrás, que mi hermana Natalia vivía acá en Florencia conmigo y nos fuimos con unos amigos a Escocia. Y para mí fue súper raro llegar a Escocia y no ver chinos, porque ya era común en Italia, bueno, y en la Europa continental ver chinos. Y nos explicaban gente de ahí, escoceses, que, bueno, fue una cuestión política que el gobierno escocés no quería abrir ni una empresa china en Escocia. ¿Por qué? Porque siendo tan poca población, que son alrededor de 4,5 millones los escoceses, si hacían entrar a uno, después las invadían y se quedaban sin nada ellos. Y acá te puedo decir que con la apertura de negocios a bajo, medio o alto nivel desarmaron el mercado. Ya no existe más. O sea, o vas, qué sé yo, te estoy hablando de comprar un tornillo, a comprar un par de zapatillas o a comprar un teléfono. Claro. Marcelo, te quiero agradecer. Si podés, la semana que viene hablamos un rato más, porque es un tema que recién se inicia. No se habla demasiado en el mundo de esta ruta de la seda, pero nos parece más que importante tratarla, vincularla, porque no, a este coronavirus y, bueno, el factor Italia, que sin duda es clave. Te mando un abrazo, gracias. Allí estamos entonces agradeciéndole a Marcelo Segundo, periodista hace 20 años exactamente, allí en Italia. Manuel Castro, ¿estás del otro lado? Sí. Bueno, para cerrar el tema... nada alejado de lo que estuvimos hablando, Nada alejado, ¿no? Nada alejado. Para cerrar, en cuanto a las estructuras, mira, China levanta estructuras que las necesita. Con eso baja costos y también baja sueldos. Así que el mundo se está reacomodando. Lo que espero es que no sea doloroso. Gracias, Manu, gracias como siempre. Mañana volvemos a hablar, es muy interesante esto. Melina, si estás conectada, te saludo, si no será en minutos. Sí, Federico, Meli, lo que quieras gracias. decir y tus redes sociales, como siempre. Lo que quiero decir es que también pensemos en la red 5G que China quiere llevar al mundo y la pelea que tiene con Estados Unidos precisamente por el 5G, que el que gane el 5G gana la batalla.